Hola a todos y todas, este es el segundo video dedicado a ofrecer algunas reflexiones en torno al problema de la educación cuando es concebida como fabricación del otro. En el primer video, que lo había puesto hace ya como 2 meses o un poco más, había presentado la idea de esa concepción de la educación a partir del mito de Pigmalión de Ovidio y el análisis que hace de ese mito el pedagogo francés Philippe Mérieu. Para retomar esa idea que veníamos desarrollando, recordemos que Pigmalión era un escultor que fabricó una estatua de la cual se terminó enamorando. Fue el deseo de fabricar un ser humano perfecto lo que impulsó a Pigmalión a crear su estatua, y el mito finaliza cuando el deseo se materializa y la estatua cobra vida. Una de las preguntas que quedaba entonces es qué riesgos podría implicar la concepción de una educación basada en la fabricación de un ser humano a partir de un modelo predeterminado. La idea de este video es insistir en la reflexión sobre este tema, pero a partir de otra historia, esta vez un poco más conocida. Y es que Pigmalión de Ovidio no es el único relato en el que podemos identificar el ensueño educativo de un ser humano fabricado a la medida de su creador. El proyecto fabricador del humano ha estado presente en la imaginación de hombres y mujeres a lo largo de la historia y lo podemos identificar en varias obras. Por ejemplo está El hombre de arena de Ernst Hoffmann, que trata sobre un joven estudiante que se enamora de un autómata creyendo que es una mujer real, o Isabel de Egipto de Ludwig von Arnim, donde uno de los personajes más importantes es un ser fabricado por la protagonista a partir de una raíz de mandrágora. También está la Eva Futura de Auguste Villiers, obra en la que un ingeniero fabrica un androide para un joven enamorado, o La isla del Dr. Moreau de H. G. Wells, donde las creaciones fuera de control son un elemento central de la trama, al igual que en El Golem, tanto la novela de Gustav Meyrink como en el poema de Jorge Luis Borges, ambos inspirados en una leyenda judía sobre un ser creado artificialmente por un cabalista. Esto sin hablar de películas como Blade Runner de Ridley Scott, Ex Machina de Alex Garland o Robocop de Paul Verhoeven. O incluso podemos incluir varios mitos religiosos sobre la creación, entre muchas obras más que podrían mencionarse. Sin embargo, para el propósito de la reflexión de este video y del próximo, y siguiendo los análisis de Philippe Mérieu, resulta de particular interés la historia de Pinocho de Carlo Collodi, la cual conocemos la mayoría gracias a las múltiples adaptaciones que se han hecho de esta obra. Pinocho ilustra una interesante versión del mito de la educación como fabricación, no solo porque su historia no termina, sino que comienza en el momento en el que cobra vida, sino además porque como cualquier niño o adolescente que es arrojado al mundo, Pinocho es impertinente ante lo que otros quieren hacer con él, y se comporta de forma impulsiva. Como todos, Pinocho tiene problemas para vivir, o como diría Mérieu, problemas para situarse en el yo. Y es que no es fácil encontrar un camino propio cuando se es una marioneta, es decir, cuando se es un objeto que ha sido fabricado para ser manipulado por otros. Situándonos en los eventos mismos de la historia, podemos ver que Pinocho ejerce resistencia ante la voluntad de otros desde el comienzo mismo, incluso antes de ser un títere, cuando es un tronco aparecido por azar en la casa de un carpintero llamado Maestro Cereza, quien deseaba usar el material para convertirlo en la pata de una mesa, pero abandonó la tarea al escuchar quejidos y risas provenientes del tronco al intentar cortarlo y pulirlo. Es por eso que la madera pasa a Geppetto, quien necesitaba materiales precisamente para fabricar un títere. Sin embargo, la tarea de fabricación no resulta ser más fácil para Geppetto, aunque éste sí le pone más empeño, a pesar de que durante todo el proceso de creación recibe burlas y bromas de parte del inacabado Pinocho, quien además escapa en el momento en que tiene las piernas para hacerlo y termina provocando que arresten al carpintero. De las primeras andanzas de Pinocho, es posible afirmar que como educadores podemos llegar a olvidar que el otro, aquel que queremos educar, tiene formas de resistirse a nuestra tarea y puede incluso sufrir por ella. Cuando nos sentimos demasiado seguros de estar actuando por el interés de nuestros estudiantes, no vemos necesario preguntarnos qué les interesa a ellos, pues la respuesta parece clara. Si ellos supieran lo que les interesa o lo que deben aprender, no necesitarían de nuestra educación. ¿Qué nos revela la historia de Pinocho, además de la irreverencia propia de los jóvenes ante las demandas de autoridades externas? Las aventuras de Pinocho transcurren entre una serie de manipulaciones sucesivas, pero no hay algo en Pinocho, como lo hay en todos, que lo hace más susceptible a esas manipulaciones. En el próximo video veremos cuál es el dilema en el que se encuentra encerrado Pinocho y cómo el desenlace de su historia puede sugerirnos algo con respecto a la posibilidad de una educación que no se reduzca simplemente a que los estudiantes sean fabricados para parecerse lo más posible a su educador, sino que puedan hacerse ellos obras de sí mismos. Hasta entonces.